El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización tiene tantos y tantos artículos, tantos y tantos puntos toca, que es imposible abarcarlo en su totalidad. Hoy vamos a tratar de tocar 2 o 3 puntos con el abogado Andrés Rocha, asambleísta de Madera de Guerrero y miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Abogado, muy buenos días. Ustedes plantearon que como la ley reformatoria para la equidad tributaria plantea que un 6% del impuesto a la renta vaya bajo la figura de Fondo de Salvamento para el Patrimonio Cultural a todas las provincias del país, con excepción de Manabí y Guayas, se tiene que hacer una reforma. Y han planteado a Virgilio Hernández en un documento, él es el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que se le entregue un 6% del impuesto a la renta también a Guayas y a Manabí para que no haya una injusticia, para que no sea discriminatorio. ¿Será posible? Mire, ¿es factible? Claro que es factible, porque es injusto lo que se ha hecho con los cantones de Guayas y Manabí. La ley de equidad tributaria fija, como usted lo ha leído, el 6% de lo recaudado del impuesto a la renta para financiar el Fondo de Salvamento. Y eso es para todos los cantones del país, excepto para Guayas y Manabí. ¿Qué es lo que alegan el régimen para no constituir un FONSAL para Guayas y Manabí, para los cantones? Se alega que en el caso del Guayas existe la Comisión de Tránsito del Guayas y en el caso de Manabí existe el CRM, que es un Consejo de Rehabilitación de Manabí que maneja proyectos hidroeléctricos o proyectos de riego. Pero ya las dos entidades forman parte del Estado. Siempre formaron parte del Estado, sino que hoy más que nunca son entidades centralistas. En todas las provincias del país hay delegaciones de tránsito y en el caso del CRM en Manabí hoy fue absorbida por Senagua, la Secretaría Nacional de Agua. Entonces, ¿por qué tienen que los guayasenses y los manabitas financiar algo que tiene que financiar el gobierno central de sus partidas? Por eso estamos pidiendo los asambleístas de Guayas de distintas tendencias y los asambleístas de Manabí de distintas tendencias. Le voy a dejar el documento, la copia, donde puede ver usted un sinnúmero de firmas de asambleístas de distintas bancadas. Que se haga justicia, que en esa fórmula que a propósito es confusa, compleja y llena de inequidades, diría yo, y de discrecionalidades, estamos pidiendo que se compense ese FONSAL, de que ese 6% vaya a los municipios, no al mismo gobierno central, para que se puedan seguir haciendo obras y servicios a la gente en materias que tengan que ver con el Fondo de Salvamento y Patrimonio Cultural. Esa es una de las tantas distorsiones que se señala, constan en el proyecto de ley, en el famoso COTAD que construyen, pero además usted ha señalado que el gobierno le quiere meter la mano a los municipios porque tienen un presupuesto desfinanciado y entonces, como no saben de dónde obtener los recursos, dicen, aquí están, estos son los patos. ¿En qué se fundamenta? Mire, es muy sencillo, los ecuatorianos lo han visto como la ministra de Finanzas y el régimen mienten constantemente, no tienen respuestas claras para los ecuatorianos, se argumentan fórmulas inentendibles, una serie de argumentos que ya no calan en la ciudadanía. Ya se la descubrió la mentira de cómo quería darle a muchos cantones un incremento de apenas 3,80% cuando tiene que ser el 26%. Pero el Ecuador también sabe, la ciudadanía sabe y conoce que tienen un déficit de 3.500 millones. ¿Es o no es verdad que al Seguro Social le están debiendo 700 millones? Y la ministra, como dice la gente, se hace la loca. Entonces, le quieren echar mano no solo a las rentas de los GATS, que repito, no son rentas del gobierno central, son del Estado y los GATS también son el Estado. Tienen que comenzar a respetar la autonomía financiera, no solo del gobierno local, sino también de entes descentralizados que tienen cumplimientos, metas que cumplir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo para los fines que fueron creados. No pueden, por sus malos manejos en las finanzas públicas, querer intentar echar mano a rentas que no son del gobierno central. Lo uno está relacionado con lo otro. Pero por supuesto, le demostré aquí cómo el cambio del presupuesto de la presidencia, y lo recogió la prensa, cómo aumenta dramáticamente en porcentajes totalmente elevados, de 100 millones a 300 millones, solo el rubro de la presidencia. Vamos a otro tema. Tratando de avanzar rápidamente, como dijimos al inicio, son tantos y algunos tan complejos y tan confusos. Por eso va a tener que forman parte del Código Orgánico. Es un código muy complejo. El artículo 626
Imagínense, conozcan ustedes, amigos televidentes, que tiene, ¿cuántos son? ¿Como 700 artículos? Con las disposiciones transitorias es fácil llegar a los 700 y pico artículos. Bueno, el 626 dice, forma de pago de expropiaciones para viviendas de interés social. Se lo hará un 30% en efectivo y el 70% en 20 años plazo y con bonos. Esto es el equivalente a una confiscación. Mire, hay que ser objetivo en las críticas también. Ese artículo es una reproducción de la antigua ley de régimen municipal. No, la ley de régimen municipal, ley de régimen municipal, el artículo 300 y pico, el dice lo mismo. 244 no dice lo mismo. Dice que el valor resultante se entregará al propietario en dinero en efectivo, en la proporción y dentro de los plazos que establezca la municipalidad, de mutuo acuerdo con el expropiado. Tales plazos no podrán exceder de 5 años. Ya. Una cosa es 5 años, no, hay un otra cosa es 20 años. Ese es de la y el institución de expropiación está más arriba, pero la ley de régimen municipal hay un artículo, creo que es el 323, que es una copia textual que se ha pasado en el artículo ahí. Pero eso no significa que al momento que usted hace un código no le haga mejoras. Hoy, con la Constitución de Montecristi y la anterior también, la del 98, ese artículo ya tenía una inconstitucionalidad desvenida. Es decir, la expropiación como institución primaria, la principal, que está en el 400 y pico en el COTAC, tiene que ser un pago de contado. Ya no cabe esto de que usted en ese momento dé un bono por el resto del tiempo. Porque de lo contrario es confiscatorio, dejemos en claro Sí, eso. por supuesto. Y es inconstitucional. Ese artículo fue pasado, debo ser claro y enfático en eso, es el 323. Yo le voy a hacer llegar el artículo exacto. Es una reproducción de la ley de régimen municipal. Pero aquí... sí, ¿qué me iba a decir? Aquí lo principal del código, que es importante que la ciudadanía conozca, Lenin, es que el COTAC, entre sus nombres, tiene la palabra autonomía. Y de eso deberían quitarla de ahí, porque no recoge el sentimiento o el verdadero concepto de lo que los ecuatorianos anhelamos por autonomía. Esa autonomía de autogobierno, dentro de dos límites, las competencias exclusivas y el territorio donde se desenvuelve o desarrolla el gobierno local. Esa autonomía que tiene tres fases: la política, la de poder de decisión; la administrativa, de ejecutar lo decidido; y de rentas justas y predecibles, la autonomía financiera. Pero en esas tres fases, sin la injerencia del gobierno central. ¿Pero qué es lo que busca el COTAC? Que es una forma de un centralismo soterrado. Que créame, estoy sorprendido que inclusive el presidente Cordero ha tenido una crítica que ha sumado el informe de minoría, que es el mío. Fernando Cordero dijo incluso que había que cambiarle el nombre, ¿no?, al código. Bueno, yo digo, y soy más fácil, quiten la palabra autonomía, porque autonomía no tiene nada. ¿Qué es lo que buscan atar? Los planes locales de desarrollo, los territoriales y los presupuestos, atarlos al Plan Nacional de Desarrollo, ese que elabora Semplade, ese que elabora el tecnócrata René Ramírez. ¿Para ¿Usted qué se los imagina, alcaldes entonces? Imagínese ese tutelaje, esa ofensa de que el presupuesto, por ejemplo, del municipio de Guayaquil, sea revisado por el señor René Ramírez en Quito, en la Semplade. Pero por Dios, eso es un centralismo puro y perverso. ¿Y qué es lo que buscan, Lenin? Lo que buscan es atar estos planes a una única visión, la del régimen, que como todos ya sabemos se debe a una visión chavista internacional. Esa sí mafiosa. Esa sí totalitaria, centralista, concentradora del poder. Tan cierto es lo que yo denuncio, que si usted no se somete al Plan Nacional de Desarrollo, lo castigan en las rentas. Es uno de los criterios discrecionales de la fórmula. Si usted no agacha la cabeza, si usted agacha la cabeza como gobierno local, entonces lo premian en las rentas. Si no, por el contrario, lo castigan. Vamos a ver qué pasa más adelante, si es que se cumplen con estas predicciones que nos hace el día de hoy el abogado Andrés Roche, asambleísta de Madera de Guerrero y miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Son las 7:40 aquí en Contacto Directo.